acuerdo México-Estados Unidos. La historia tras la detención de Nazón Joaquín y el modelo de seguridad metropolitana. Acompáñenos, iniciamos en controversia. Lejos de la percepción del gobierno de que la negociación entre México y Estados Unidos para evitar el aumento al arancel a productos mexicanos fue un empate, tiene sabor a derrota. Para especialistas, el gobierno mexicano volvió a ceder a los amagos de Donald Trump y esto abre la posibilidad de que sea la constante. Mientras tanto, hoy el despliegue de seguridad que se esperaba fuera para todo México y sobre todo en estados en situación de emergencia, se concentra hacia el sur del país y con un único objetivo: frenar el flujo de migrantes centroamericanos. De pronto pareciera que la política exterior de México da un giro. Ni la migración estaba controlada, como lo dijo en su momento la secretaria de Gobernación, ni se le está respondiendo a Estados Unidos al tú por tú. ¿Debe México seguir negociando bajo las amenazas de Donald Trump? Amenazas, no hombre, ¿cuáles? Ni se han notado en los últimos días. Sigue amagando, incluso hasta con una hoja que dice que trae otros datos ocultos de los acuerdos, que luego ya le ventanearon. Como el Pegel tiene otros Que datos. ya le Tiene tomaron otros foto datos, exactamente. del Wall Street Journal y se vio que no era el acuerdo secreto que pregona. Decía que era como la receta que le mandó su esposa para ir a comprar a la farmacia, pero él quiso pantallarlos. Bueno, iniciamos así en controversia. Saludo formalmente a mis compañeros. Soy Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos acompaña Mario Ramos. Buenas noches, un Bienvenido. gusto estar con ustedes, gracias. Julio Ríos. Gracias, José Ángel. Saludos al auditorio, siempre tan amable. Agustín del Castillo. Servidor de ustedes. Julio, pues los acuerdos a los que se llegaron, ¿satisfechos? Pues no tanto es la palabra satisfechos, más bien yo creo que no había de otra, ¿eh? Se escucha triste, se escucha Sí, había. doloroso a admitir, no, yo creo que nadie, ni el más hábil negociador hubiera podido sacar mejores resultados. No se había de otra, pero pudo haber sido peor, pero no es consuelo, no es para celebrar. No había de otra porque yo considero que no había mucho margen de maniobra. Para empezar, la dependencia económica con Estados Unidos es excesiva, aunque muchos digan que hay que diversificar los mercados, lo cual es cierto, es una vía adecuada, eso es a largo plazo. Ahorita y lo venimos diciendo desde hace 30 años, sí, a plazo inmediato no se iba a solucionar. Y si desde hace 30 años no se hizo, no es culpa del actual gobierno, es culpa de los anteriores. A esto y Nadie también lo y culpó. también Por es eso cierto tiene que seguir haciendo lo mismo. y también no, claro que no, pero no había de otra. Yo creo que nadie hubiera Sí, había de podido. otra, pero- Hay quienes dicen que hubieran puesto también aranceles iguales y ponerse del tú a tú. Es que así desde funciona, luego que en comercio la realidad eso internacional. no hubiera funcionado, Agustín. Funcionó en el pasado reciente. Y con China, caray, a China le ha funcionado el decir, Claro. bueno, nos van a Bueno, imponer pero aranceles, México también no es nosotros China. respondemos. México no es Pero es China, el principal ni tiene socio comercial. el mismo poderío económico México no tiene el mismo poderío económico que China. No, claro Eso que no. hubiera afectado a los consumidores mexicanos y a las los compañías estadounidenses. mexicanas. Y a los estadounidenses también. Sí, el arancel ya hubiera afectado a los consumidores, entonces ¿para qué ponerse el tú por tú? En este caso se oye doloroso. Antes de pasar a la otra idea, que en esa creo que sí estará de acuerdo Agustín, yo Bueno, pienso la que primera ahí no, pero di la segunda, vamos a era ver. mejor ¿Son un Mario mal Conoceo arreglo o qué? que un buen pleito. Lo que sí me da mucha lástima y mucha tristeza es que esto lo que reaviva o lo que le da o lo que fortalece realmente es esta trompización de la sociedad mexicana. ¿Qué es esto? Desde hace ya tiempo habíamos visto cómo muchos mexicanos se desbordaban en su xenofobia para que no entraran los migrantes centroamericanos y alentaban incluso la violación de sus derechos humanos con el pretexto de que nos estaban invadiendo y quitando y no sé qué, y pedían mano firme al gobierno de México. Ahora con esto, pues lo que va a hacer es justificar esta xenofobia, porque pues van a decir, no, pues es que si no íbamos a perder con Estados Unidos, y entonces quienes pierden son los migrantes una vez más, que por cierto, esto de humillarse, de ponerse como border patrol de Estados Unidos de facto, militarizando la frontera sur, con la Guardia Nacional, pero es un eufemismo. Eso ya lo habían venido haciendo, porque en el 2018 habían detenido y deportado a 440,000 centroamericanos en todo el año, y en lo que va de 2019, al menos hasta abril, cifras oficiales ya estaban casi en los 600,000, 570 y algo. Entonces, de facto ya le estaban haciendo este trabajo. Ahora pues simplemente agachan la cabeza, pero ciertamente hay que admitirlo.
No había de otra, mi querido Agustín. Pero Tristemente. vamos escuchando antes de Agustín, Sonia Serrano, por favor. Yo coincido con Julio en el sentido general de su opinión. Me parece que en realidad tampoco había muchas opciones y no es muy diferente a las políticas que ha seguido nuestro país. Lo que la hace diferente son las circunstancias que se están viviendo en este momento en lo que tiene que ver con migración, no nada más en América, sino en general en el mundo. México siempre ha sido un país muy complejo para poder ingresar al mismo por la vía legal. Conseguir una visa para un latinoamericano es prácticamente imposible. Es un trámite que te puede llevar meses, es incluso mucho más complejo para un latinoamericano conseguir una visa para ingresar a México que, por ejemplo, para un mexicano conseguir una visa para ingresar a Estados Unidos. El costo, el tiempo y los trámites que tienes que hacer son mucho más complejos que los que tiene que hacer un mexicano para conseguir una visa en Estados Unidos. Y las posibilidades de que la obtenga en realidad son muy complejas. Por eso se da, y además por la apertura que hay en la frontera, por lo poco vigilada que está, se da la migración de esta manera. Siempre ha habido una política de represión por parte del gobierno mexicano o de retención en lo más que se puede, como una especie de gesto de, no sé cómo decirlo sin que suene tan feo, como de atención hacia el gobierno de Estados Unidos. Y por otra parte, la gran presión que hay siempre, por supuesto, de los empresarios acerca de darle prioridad a la economía por encima de lo que suceda con las personas, que eso es lo que marca si te importa más el comercio o la situación económica que te da Estados Unidos, o si te importa más lo que está pasando en materia de derechos humanos con relación a la migración en América Latina. Pero creo que no había opción para elegir. Lo que hace el gobierno federal es atender una situación de emergencia como lo era la amenaza de Donald Trump, y lo que también creo es que no va a ser muy diferente la atención que se dé en la migración. Creo que al final de cuentas México va a seguir permitiendo el tránsito, va a ser como que vigila. Vamos a seguir viendo desafortunadamente policías extorsionando a centroamericanos y sudamericanos. Y vamos a seguir viendo, por supuesto, también que van a seguir ingresando al país en los números en que lo han estado haciendo durante los últimos años, ¿no? Además ya se estaban acabando los cacahuates y la negociación ahí parecía atorada. Estaba delicada la situación. Agustín. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto en ese sentido? ¿Y en qué se parecen? Bueno, Peña Nieto para muchos es responsable de que Trump haya resultado electo. Recordemos esa desafortunadísima decisión de invitarlo a Los Pinos, que catapultó su campaña cuando todo el mundo pensaba que ya estaba desgastado y que no podía ganarla. Bueno, nunca sabremos. Nunca sabremos de fondo. No, es que Peña Nieto no buscaba eso. Yo coincido con él. No. El estadounidense no estaba al pendiente de a ver qué pasaba con Peña Nieto. Allá tienen otros problemas. Vino cuando tengas chance de tu respuesta, me lo dices. Él vino y su campaña se relanza y lo podemos verificar con las tendencias de las encuestas que se reflejaban antes y después de su venida a México. Me parece que Peña Nieto, aparte de que es responsable de que haya ganado Andrés Manuel López Obrador en México, tiene una cierta responsabilidad. Por supuesto que no es el acto decisivo, pero sí ayudó a construir esta imagen que vendió también a los estadounidenses Trump. Pero cuando hubo una crisis ya estando en el poder Trump, cuando hubo una crisis también por aranceles, el gobierno mexicano, sin tanta estridencia, simplemente elevó también aranceles. Hubo un momento de cierta tensión, se dieron cuenta los estadounidenses que, bueno, subes el arancel, lo subo yo, no te conviene, no me conviene, lo quito. Y lo quitaron. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el último año de Peña Nieto, por supuesto. Sí. Eso sí ocurrió. O sea, el arancel sí es una herramienta, pero lo que sucede es que Trump contaminó el tema del libre comercio con el tema de la política migratoria. Tuvo eficacia porque el gobierno mexicano picó el anzuelo y aceptó que se mezclara el tema de aranceles con el tema de la migración. Y me parece que en ese sentido sí es un triunfo de Donald Trump. ¿Y que cuál pasa, era la alternativa entonces? los aranceles son aranceles, el tema migración es migración. ¿Aceptar los aranceles?
No, responderlos como lo hizo en su Elevando momento el gobierno de Trump, aranceles. Aplicar como lo hizo también el aranceles gobierno de Calderón. O sea, es que son cosas que pasan siempre Pero en con los la asuntos de inestabilidad comercio. económica de México, Exactamente. imagínate lo que hubiera No es sido. momento Sí, de bravuconerías. Si esta medida dicen ya los economistas que va a tener efectos porque lo que va a representar en inversión, en seguridad, lo que va a representar en gasto, en el tema migratorio, que ya va a tener o que ya está teniendo un impacto en la economía Claro, nacional. es que no supieron a qué se comprometieron. Exactamente. Fue irresponsable Pero comprometerse con eso imagínate Estados lo que Unidos. hubiese sucedido No, si bueno, Sonia, pero habría que ser entren- autocríticos respecto al gobierno mexicano. Estamos La situación siéndolo. económica de México en este momento es peor que con Peña. ¿Es culpa de Peña? Eso dice el discurso del presidente. Lo cierto es que son 6 meses de tomar medidas que generan inestabilidad y generan que el crédito mexicano vaya para abajo. El tema del aeropuerto, el tema del Dos Bocas, las calificadoras, o sea, hay muchas cosas que están pasando. ¿Y Y todavía como querías dicen, que hicieran eso no, para está echarle bien, más tal leña a la vez sí lumbre? o tal vez no. La cuestión es que no resolvimos ni siquiera el tema de los aranceles, porque ya está la amenaza que en 45 días, si México no responde, vienen los aranceles. Entonces, quizás gana, y eso lo reconoce el canciller, quizás se gane en 45 días, gana pero tiempo. no está resuelto. Sí, claro, se gana No está resuelto y no oxígeno, creo que en nada más. 45 días vaya a estar mejor el tema económico en México. Ahora, es cierto también lo que tú dices, Sonia, México ya venía haciendo este trabajo y seguramente si sigue haciéndole como que lo hace o lo medio hace, como tú has dado cifras que son contundentes pero que no le importan a Trump, pues lo que nos vamos a exponer es que en 45 días otra vez vamos a estar con la bota encima por parte del gobierno de Trump. Eso es lo que me parece inaceptable. Me parece que el gobierno mexicano paga también el afán de no salir a la comunidad internacional a buscar justamente lo que hemos dicho, las alianzas con poderes alternos al gobierno de Trump. No Los enemigos de acudir al Trump pueden ser G20. mis amigos, la Unión Europea puede ser mi amiga. Vamos viendo cómo lo hacemos. No veo eso. Entonces, sí, aceptando que tal vez las cifras buenas las debe tener Marcelo Ebrard, tal vez en este momento hizo bien en ganar tiempo. Me parece que es también pagar 6 meses de obstinación, de no mirar ni las cuentas de los presupuestos que ejerce el gobierno, ni a la comunidad internacional. Me parece. Sí, fue Oigan, un error no acudir. no queden mal con la visita, vamos dejándole hablar, Cuando me por vuelvan a favor. invitar, A ver, la visita, ¿qué Por va a eso ya no decir? viene David Gómez. Adelante. Mario. No, a ver, yo creo que de nueva cuenta gana Trump, gana Estados Unidos y México se ve orillado a aceptar, a bailar el son que le pone Estados Unidos. Yo no coincido con Agustín que la salida hubiese sido elevar los aranceles, porque eso al final es hacernos el harakiri, ¿no? Dependemos también de las importaciones. ¿Cuál hubiese sido? No, yo creo que sí tenía que tomar esta medida, definitivamente. Perdemos de nuevo, es una mague que lo va a seguir Es haciendo decir, porque no había salida, era asumir o asumir. A ver, Mario, pero ¿para qué existen entonces los tratados de libre comercio? ¿Y Pero para qué que- existe incluso no lo respeta tribunales? Trump, se No, los bueno, pasa hay por que el exhibirlo. arco. Yo por eso digo, si tenemos a la Unión Europea y a China Eso como posibles aliados, pregúntaselo a Trump, no a busquemos. Mario Y a Ramos, por Rusia. favor. ahora sí, está bien, pero como decimos, en el corto plazo, ya en este día, era lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, cae de nuevo México en su juego, está de rodillas, está arrinconado, acepta que se meta en la negociación comercial un tema migratorio y como dices, ya va a estar la Guardia Nacional. Ahora, ¿y qué va a pasar? A lo mejor no en 45 días antes o después, va a ser otro amague y otras condiciones que pueden ir en torno a otro tema, ¿no? De nueva cuenta. Lo preocupante, lo grave, la pregunta sería, ¿qué está haciendo el gobierno o qué ha venido haciendo? Esto, desde la llegada de Trump, hay que voltear a ver a la comunidad internacional, hay que ver a otros países, China, eso. ¿Se está haciendo eso o seguimos dependiendo? Y bueno, mientras Trump siga ahí y le siga hablando a sus electores en Estados Unidos, va a estar tomando este tipo de acciones en las cuales sale muy fortalecido. Vean, ¿no? Los amagué con esto y ahora los vamos a tener ahí cuidando Mario, la mientras frontera. no tengamos una visión de política internacional, que México tiene una tradición internacionalista muy importante, mientras no entendamos que no podemos abandonarla, porque el débil solamente tiene fortaleza cuando se junta con otros débiles o con otros fuertes. Un débil contra un fuerte es desproporcionado. México no puede con Estados Pero Unidos había solo. menos de una Pero semana ahí para nos- tomar ahí nos una estás decisión. dando la razón. De acuerdo, pero son ¿Cómo te le 6 pones? meses de no apostar. ¿A poco no se podía prever un No, buen no son 6 diplomático? meses, es toda Agustín. la historia de nuestro país. Agustín, a ver, Toda la historia de nuestro país, en los cuales han pasado, tendríamos que ver los matices. Yo insisto, Trump le debe a Peña Nieto su relanzamiento ante la comunidad hispana, aunque digas tú que no.
pero también Trump vio un gobierno que en temas de aranceles se le enfrentó a otros gobiernos estadounidenses. Bueno, para eso sirven los aranceles. Tu idea. También decías que existen similitudes en la administración de Peña Nieto y la de López Obrador. Lo que Agustín quería decir es que también en esta ocasión Trump obtiene beneficios de esta negociación con López Obrador para obtener dividendos políticos. Políticos, exactamente. No, es lo que Agustín quería decir. Eso es lo que quise decir desde el principio. Ahí ¿Cuál era la salida? Ahí está la otra salida. La interpretación de un López Obradorista recalcitrante interpretando a otro igual. Pero a ver, volviendo al tema, anti-López Obradorista recalcitrante. No, López Obradorista tú, mi estimado. Pero más bien el tema es este. La pregunta es, ¿el gobierno mexicano tiene clara cuál es su política internacional y su política económica? Pareciera que no. Pareciera que no. Es reaccionar. Y ese es el gran problema. Porque inclusive en lo económico nos hablan de que se acabó el neoliberalismo, pero estamos buscando mantener los acuerdos con el número uno en este tema de la política neoliberal y bajo sus condiciones. No, bueno, pero además, ¿qué pasó poquitos días antes del golpe de Trump? Pues las calificadoras bajando el nivel de México como un país confiable. O sea, aquí sí es una consecuencia de un trabajo económico que ha sido errático y que no le ha preocupado lo que piensen más allá de la frontera. El problema es que si no pensamos más allá de la frontera, estamos siempre bajo la bota de Estados Unidos. No digo que no sea una situación de otros gobiernos, digo que ahora estamos más débiles que nunca porque no estamos desarrollando esta posibilidad de relaciones internacionales. ¿Han visto lo que sucedía mientras aquí en México seguía tratando de negociar con Estados Unidos? Cómo Rusia ha buscado alianzas estratégicas con China, con Venezuela. No estoy diciendo que este también sea el camino. ¿Por qué comparan a China con México y a Rusia con México? Por favor, es desproporcionado. A ver, porque México es el socio comercial número uno de Estados Unidos. Hablamos de Sansón y China hablamos de Goliat, pero pues México no llega ni a David. No, mira, Rusia tiene un tamaño económico. No me refiero a David Gómez Álvarez. Rusia tiene un tamaño económico similar a México. Exacto. Pero tiene armas nucleares. Y geopolíticamente muy importante. Pero Rusia tiene una eficacísima propaganda mundial con una superpotencia que no es en términos económicos. Depende tanto como México económicamente. Compartimos la frontera. Claro. Tenemos una frontera enorme. Pues bueno, vámonos a la pausa después de que vino ya la decisión salomónica. Continuamos.